espero que les estén gustando estos programas del Árbol de la Vida. Los invitamos a que continúen viéndolos. Serán una serie a lo mejor de unos 8 programas sobre todo el Árbol de la Vida, como una primera aproximación. Y bueno, esperemos verlos en el siguiente. Hasta luego. Nuevamente aquí, amigos, de regreso. Vamos a continuar con este tema del Árbol de la Vida. Y bueno, para no desenfocarnos mucho, la idea va a ser conocer esos 10 atributos divinos del Árbol de la Vida, uno por uno, ¿te parece? Sí, perfecto. Como les decíamos en los 2 programas anteriores, pues la idea es que empecemos como a conocer el mapa que nos propone la Cábala en el Árbol de la Vida, de conocimiento de la divinidad, a partir de esas fuerzas o esos atributos divinos, ¿no? Y como por ahí se dice, pues vamos a empezar por el número 1, el primero, ¿no? El primer atributo divino en la Cábala recibe el nombre de la corona, o Keter en hebreo, y hace alusión al principio de la creación, la fuente a partir de la cual todo surge. Pero cuando hablamos de los atributos divinos, podemos irnos muy lejos, como el punto primordial a partir del cual todo surgió, si lo quieres ver como el Big Bang, o sea, una singularidad cósmica a partir de la que toda la luz y toda la materia y todo lo que existe en el universo procede. Y es un concepto hermoso, que curiosamente, bueno, pues los cabalistas lo tenían hace muchísimos siglos, y que la ciencia está empezando a ver como una probabilidad, ¿no? De que hubo un inicio donde todo estaba concentrado en un punto primordial, y de ahí, a partir de algo que no entendemos, la nada, si así lo quieres ver, que en Cábala se llama la luz ilimitada, surge toda la creación. Y esa expansión de la luz a partir del punto primordial se va a manifestar en diferentes fuerzas, en diferentes cualidades. Pero ¿qué es este número 1 ya en lo más personal, ¿no? Primero que todo, cuando nos referimos al principio de algo, nos estamos refiriendo a un estado presente, a un estado de aquí y ahora. Si nosotros volteamos hacia atrás y hacia adelante, como este dios Jano romano que volteaba hacia los horizontes, hacia el pasado y hacia el futuro, esas son irrealidades, eso no existe. El pasado dejó de ser y el futuro es simplemente una posibilidad. Pero lo que está sucediendo momento a momento es un devenir constante de aquí y ahora. Y es a lo que se refiere con el primer atributo divino, que es la unidad. Lo único que existe como realidad es un continuo presente, y ese es un estado muy, muy interesante. Ya sea en budismo tibetano o en el Zen, se habla muchísimo de la presencia. Si yo quiero conocer qué es lo que está sucediendo, pues debo estar enfocado en lo que pasa aquí y ahora, no en lo que pasó ni en lo que puede pasar. Y ese estado de presencia me da una paz y una certeza de que existo. Así que bueno, la corona es una esfera que habla de ese sentido de existencia. Podríamos ver que la existencia primordial, todos la compartimos y estamos unidos, ahora sí, todos somos Keter. Pero cuando yo experimento Keter, estoy experimentando que existo, que soy. Es el yo soy, pero en un continuo. Es el verbo ser conjugado en el estar siendo momento a momento. Entonces la primera emanación divina me da integridad y me da unidad. Y por otro lado, es el origen de todos los principios. Empieza una película, es el principio de la película, está obrando Keter. Nace un niño, está obrando Keter. De hecho es bien interesante cuando va a nacer un niño, lo primero que dicen las parteras o el doctor es que ya coronó, ¿sí? Está a punto de nacer, o sea, quiere decir que está el enfoque creativo. Y estos son reminiscencias simbólicas de una sabiduría antigua, o sea, el que este bebé que está a punto de nacer corone, quiere decir que ya está en el principio de la vida, ¿sí? Pero también el número 1 es el que está a la cabeza. Entonces, ¿qué te representa elevación? Los seres humanos tenemos una columna vertebral y tenemos elevación con respecto al resto de los animales. El estar erguidos
implica una verticalidad y una unión entre el cielo y la tierra, pero un estado de elevación donde yo tengo perspectiva, donde yo puedo ver la realidad. Entonces, cada vez que yo tomo conciencia de mi centro y dónde estoy, también estoy en Keter. Entonces, es una herramienta poderosísima el poderme sintonizar con Keter. Entonces, todos estamos viviéndola sin darnos cuenta, es decir, cuando me enfoco y estoy en esa concentración en algo de mi vida, estoy en Keter, aún no sabiendo Cábala. Ajá, efectivamente, porque el enfoque de la conciencia es llevar todo a una convergencia, a un punto. En el momento que yo enfoco mi conciencia, toda la percepción se reduce a aquello a lo que le estoy prestando atención. Y ese punto al que le presto atención es Keter, y se va a dar un fenómeno precioso. Aquello a lo que le presto atención, aquello a lo que le enfoco mi conciencia, surge a la vida, y eso es Keter, la vida. Entonces, si yo le presto atención a mi pareja, le doy vida a mi pareja, a mi negocio, a mis hijos, a mi cuerpo, a mi salud, le estoy prestando atención, entonces vive. Entonces, Keter es la fuente de la vida misma. Lo estamos viviendo todos los días sin darnos cuenta. Y la contraparte, cuando dejo de prestarle atención, se muere. Si no le presto atención a mi negocio, a mi pareja, no le presto atención a mi salud, bueno, pues empieza a deteriorarse, hasta que empieza a desvanecerse, a destruirse, ¿no? Entonces, lo que uno aprende a hacer en la vida es a elegir a qué le pongo yo mi atención a las cosas. Entonces, yo le puedo poner atención a cosas superfluas, le puedo poner atención, no sé, a una vestimenta muy lujosa, a un carro, o le puedo prestar atención a cosas que son efímeras, y bueno, pues entonces a eso le voy a dar vida. Pero si no le presto atención a mis relaciones interpersonales, al amor, al respeto, al cuidado, bueno, pues entonces pues eso se va a acabar, ¿no? Mi vida va a ser más trágica, ¿no? Permíteme, déjales mostrar en este diagrama. Entonces me estás diciendo que el número 1 es Keter. La de mero arriba, sí. Y bueno, todas estas que nos falta porque veamos. Claro, bueno, hay que ser realistas, o sea, el estudio y el trabajo meditativo con cada una de estas sefirot, de estas emanaciones divinas, nos llevaría muchísimo. Lo que estamos tratando de hacer es una primera aproximación, una introducción al árbol de la vida, recorriendo estas esferas, ¿no? Entonces, estamos viendo la primera, ¿no? Y la segunda, que es Jokma, que quiere decir sabiduría en hebreo, es una séfira, como el número 2 lo dice, donde el 1 se proyecta para conocerse a sí mismo. Es como una autocontemplación. De una manera personal, cuando yo reflexiono y me hablo a mí mismo, estoy haciendo ese movimiento entre el yo y el tú, que soy yo mismo, ¿no? Pero necesito como moverme y alejarme un poquito, tener perspectiva para tener un diálogo interno. Este diálogo interno fue el que llamó Platón conciencia. O sea, la conciencia es el poder referirme a mí mismo y dialogar conmigo para, en un proceso reflexivo, percatarme y darme cuenta de la vida, ¿no? Sin ese proceso reflexivo, entonces no existe la posibilidad siquiera que me dé cuenta que estoy vivo, ¿no? En Cábala, la esfera número 2 está asociada con el poder de la vida mismo. Y el poder de la vida es como un germen que va a fecundar de algo, y lo que fecunda es conciencia. Lo que lleva y lo que porta esa simiente de vida es un propósito y un sentido de existencia. En ocasiones, simbólicamente, a esta esfera se le asocia con el fuego divino, ese jasmal o ese resplandor divino que ilumina la conciencia humana. Para ciertas tradiciones, la experiencia mística de conectarme con esta esfera número 2 de la sabiduría es conocida como iluminación. El concepto en términos generales es haberme unido con la vida en todos los niveles y en todas las circunstancias. Ya en un nivel muy personal, Jokma representa el aspecto polarizado masculino del universo. En otras palabras, un aspecto proyectivo, un aspecto de fuerza que inunda de dinamismo la creación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde tengo muy cercano yo el poder de Jokma? En mi relación con mi padre, ya sea biológico o ya sea un padre que ha servido como guía y imagen a seguir de lo paterno. Ese va a ser mi Jokma personal.
Así que si yo estoy peleado con mi padre, entonces no puedo tener fácilmente acceso a ese proceso de iluminación. Y cuando nos hablan de Dios Padre, por ejemplo, bíblicamente, que nos hablan de Dios como Padre, se están haciendo referencia precisamente a esta esfera de Keter, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sintonizamos con Keter, de manera simbólica, meditativa, también arreglamos problemas psicológicos con nuestro Padre. Es una cosa muy interesante. Y el Padre es el que nos presenta a la vida. Prácticamente en todas las culturas, bueno, no todas, pero en la gran mayoría, todos asumimos el apellido del Padre. Y en las tradiciones cabalistas y de Medio Oriente, siempre se referían a un individuo como hijo de su Padre. El mismo Jesús hablaba, pues es que yo soy hijo de mi Padre, ¿no? Pero hacías referencia, cuando hablabas de ti mismo, ¿sí? Yo soy fulanito de tal, hijo de sutanito de tal. Eso después lo asumimos en Occidente como el apellido paterno. Todos nos identificamos como el apellido de la familia. ¿Por qué? Porque nos presenta ante la sociedad. Quiere decir de que si yo me llevo bien con Jogma y con mi padre, socialmente me puedo desenvolver, avanzar y triunfar y tener una posición y tener un buen nombre. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.